Bueno, muy buenas noches. Un saludo a las personas que nos están viendo a través de la plataforma de Twitch. Tengo en este momento a Julián Alvarado invitada para esta noche. El motivo es para hablar sobre el caso de Beatriz Preciado versus El Salvador, así lo han titulado en diferentes medios. Y ella ha estado muy activa en los últimos días hablando muchísimo sobre este tema y la he querido invitar para que nos cuente pues toda su experiencia, que nos cuente qué ha pasado con este caso, de qué va el caso, ¿no? Porque muchas personas, digamos, aquí en Colombia no están muy enterados, pero pues mi razón de poder hacerlo aquí es que, bueno, al poco público que le pueda llegar, la idea es que se enteren de todo esto y también ser conscientes de que de esta forma se quiere como imponer el aborto no solamente en El Salvador, sino también en toda la región. Entonces, un saludo, Juliana, bienvenida a este humilde canal. Hago esta breve pausa para contarle a todos ustedes que este video está siendo patrocinado por la Academia Hispanoamericana de Política y Cultura. Si quieren aprender a combatir correctamente la ideología de género, el aborto, el feminismo y demás ideologías que tanto atentan contra la civilización occidental, pues en la descripción de este video estará la información para que se puedan inscribir en todos los cursos que al día de hoy se están impartiendo desde allí, en donde muchos de los grandes académicos que se dedican a combatir esas ideologías han pasado por allí y ya han dictado cursos. Así que este es el momento para que se inscriban. No siendo más, que continúe el video. Santi, gracias por la invitación. Bueno, la verdad, he estado muy pendiente del caso de Beatriz versus El Salvador. De hecho, creo que debería ser una obligación general para todas las personas que quieren estar informadas o que de alguna manera tienen un interés en defender la verdad y la vida humana. Porque si este caso está hoy en día donde está, es por las mentiras. Y eso hay que decirlo y hay que hablar del caso y luego explicar la mentira versus la verdad. Bueno, excelente. Quiero que me empieces a contar sobre el caso de Beatriz Preciado. ¿En qué consiste? ¿De qué va? Bueno, este caso es un caso que ocurrió en el 2013, yo creo que también hay que decirlo, aunque esté desarrollándose en el 2023. Beatriz versus El Salvador es la historia de una mujer salvadoreña que era de escasos recursos. Ella tiene un bebé con dificultad, ya que es una mujer que padece de lupus. Este primer embarazo, después, al finalizar, le preguntan si desea ser esterilizada, ya que para ella quedar embarazada es un tema de riesgo. Beatriz dice, no, yo quiero ser madre nuevamente, entonces rechaza la esterilización que le ofrecía los médicos y la salud del Salvador. Efectivamente, Beatriz queda embarazada. Esta viene siendo su segunda gestación. Y ella está feliz con la idea de ser madre. Pero ¿qué ocurre? Durante la gestación, descubren que su bebé viene con anencefalia. La anencefalia evita el completo desarrollo del cerebro, pero aquí hay que decir algo porque me parece que lo más importante de este caso, donde quieren hablar de aborto eugenésico, es recordar que ella tiene conciencia y siente dolor. No tendrá el completo desarrollo del cerebro, pero eso no elimina su dignidad humana. Entonces, Beatriz quiere continuar con este embarazo hasta que los médicos empiezan a decirle que ella tiene el riesgo de morir, que quién se va a hacer cargo de su otra hija, y empiezan a crearle como un pánico. Y además hay que decirlo, sí, a presionarla, y hay algo que se dio en estas audiencias, y es que las organizaciones abortistas revelan que tienen conocimiento del caso de Beatriz y obtienen los datos de Beatriz. Aquí la pregunta es, ¿quién filtró los datos? ¿Quién filtró los datos de Beatriz a esas organizaciones abortistas? He visto que la mamá ha estado muy involucrada en todo este caso, ¿no? Como muy a favor de las abortistas, ¿no? De todo el lobby abortista que está presionando, no sé si sea por ahí. ¿Tú qué opinas? Yo creo que acá hay que recordar varias cosas, y es que Beatriz era una mujer de escasos recursos, y si El Salvador llega a ser condenado hay otros intereses de por medio. Este es un caso que han intentado visibilizar de una forma no solo desagradable, sino totalmente inmoral, porque han utilizado la mentira como un arma para vender el aborto. Entonces, Beatriz efectivamente tiene una bebé que va a venir con anencefalia, y empieza este diálogo y empiezan a decirle que si ella no aborta va a morir. De esta manera ella termina asistiendo al Tribunal de El Salvador pidiendo una interrupción del embarazo porque dice, no, porque es que si no la practico me voy a morir. O sea, ese era el pensamiento de ella.
La Corte cuando recibe, y acá hay una nota muy importante que cualquiera puede buscar, porque es que, gracias a Dios, este caso, la verdad es pública. Cualquiera puede buscarla, en la que los magistrados que decidieron sobre este caso se dieron cuenta que los intentaron manipular en favor del aborto. Porque se dan cuenta que cuando leen la solicitud de Beatriz, las cosas no eran como se planteaban. Beatriz no estaba por morir, sino abortaba. ¿Y cómo lo supieron? Porque trajeron los profesionales de la salud y queda en evidencia la verdad. La verdad es sencilla. La vida de Beatriz no estaba en peligro. Y los médicos que dicen, como la vida de Beatriz no está en peligro, acá hay una diferencia amplia entre el comité clínico y el comité médico. El comité clínico dice, la vida de Beatriz no está en peligro. Y el comité médico dice, pero tiene muchos riesgos. Entonces debería practicarse un aborto. Entonces acá te vas a encontrar dos profesionales de la salud, unos diciendo que existen los riesgos y planteándolo como si fuera una urgencia, y el comité clínico diciendo, no, pero ella no está en riesgo, su vida no corre peligro. De aquí viene el dictamen de medicina legal que quiero aprovechar para decir que está público en la página de la organización Provida del Salvador. Entonces, ¿por qué se hace público? Cuando yo doy a conocer este caso, recibo ataques virtuales por parte de abortistas que dicen que estoy diciendo mentiras. Y como aquí nadie le tiene miedo a nada, pues yo dije, nada, pues hagamos supremamente pública la verdad. Cualquiera de ustedes entre a consultarlo. Y ya está. Entonces, cuando queda público esto, los médicos van al tribunal y le dicen, no, mira, la vida de Beatriz no corre peligro, ella está perfectamente controlada, tan así que antes, o pues digámoslo así, durante la gestación, los médicos, por tener incluso mayor control, deciden mantener a Beatriz pues bajo vigilancia dentro de la clínica del hospital. Deciden practicar una cesárea en la semana 26, quizá 28. Creo que era 26. Por el sexto mes, ¿no? Sí, por el sexto mes deciden practicar una cesárea porque dicen hay que prevenir que Beatriz no pueda llegar a tener preeclampsia, que en caso de tenerla, sería después de la semana 30 realmente. Entonces ellos dicen, vamos a prevenir cualquier riesgo respecto a la salud de Beatriz, vamos a practicar una cesárea, no una interrupción del embarazo, una cesárea. La bebé nace, efectivamente, se practica la cesárea, nace viva, llora, es abrazada por su mamá, tiene registro civil, se registra como Leilani. Y me interesa hablar del registro civil porque una de las cosas que más duele cuando tú ves las audiencias es que nunca, ni una sola vez, ni los magistrados de la Corte, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni las abogadas en representación de las víctimas se refieren al bebé como Leilani por el nombre que le puso su madre con mucho amor. Siempre se refieren a ella como el feto, el producto anencefálico o cualquier otra forma deshumanizante del ser humano, quitándole por completo cualquier forma que la haga digna de dignidad humana, pues, del derecho de la dignidad humana. Entonces, yo siento que eso es algo que hay que decirlo. Nunca, ni siquiera los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refieren a la bebé que efectivamente nació y se llama Leilani por su nombre. Nunca. Ahora, Beatriz tiene ese bebé, lo abraza, lo ama durante el tiempo que está con vida, fallece a las horas, alcanza a durar unas 5 horas con vida, y ella durante el tiempo de su vida, Beatriz, durante los 4 años que vivió después de tener a Leilani, lleva flores a su tumba. Acá hay que decir una cosa más. Ella la amó y así lo manifestó públicamente en las entrevistas que tuvo respecto a este caso, que ella llevaba flores a su tumba. Ahora, ¿cómo fallece Beatriz? Fallece 4 años con 4 meses después de haber tenido esa cesárea por culpa de un accidente de moto del cual no se pudo pues recuperar. Y tú dices, ¿y por qué si fallece por un accidente de moto estamos en este caso? Bueno, en la mente distorsionada de los abortistas, ella murió
porque 4 años después, porque no le practicaron el aborto. Entonces dicen, no, ella nunca se pudo recuperar. Y si tú te das cuenta del dictamen, si tú te das cuenta de la historia, si tú revisas los documentos, ni siquiera al tiempo, Beatriz se recuperó exitosamente de su cesárea. Y esto Increíble, fue ¿no? una de las cosas del doctor Barraón. Yo quisiera reproducir un video, no sé si te parece. Bien. Antes de que reproduzcamos tu video, yo te quiero mostrar algo que me parece importante, interesante, porque confirma lo que estás diciendo. No sé si estás viendo en pantalla, alcanzas a ver en pantalla. Sí, Estamos leyendo un artículo que publica el periódico El País, ¿no? Y quiero leer textualmente lo que dice sobre el caso de Beatriz Preciado en este apartado, ¿no? Dice así: en mayo de 2013, 13 semanas después de la petición de Beatriz, la Corte IDH instó a que terminaran con el embarazo. El Estado accedió entonces finalmente a practicar una cesárea, según consta en la página oficial de la acusación y confirma la colectiva feminista, una operación mucho más invasiva de la requería inicialmente, y el feto falleció a las 5 horas, como consecuencia de la tardía intervención. La salud de Beatriz se debilitó extremadamente y falleció 4 años después tras ser hospitalizada por un leve accidente de moto. O sea, qué locura. Yo veo esto y yo digo, o sea, ¿en serio? ¿En serio? lo peor de todo es que hay gente que lo lee y le parece lógico. O sea, ellos no tienen sentido de lo racional, lo han perdido por completo. Y yo quisiera decirte algo, fíjate que en esta nota tampoco mencionan el nombre de Leilani, una ciudadana salvadoreña registrada civilmente. Yo estoy impactada, ¿eh? Después de ver lo que has leído, me parece una cosa... ¿No lo habías visto? No lo había visto. Yo sí no lo había me he enfrentado varias veces a páginas que más o menos insinúan por los lados de que, bueno, murió, pero no dejan en claro que fue efectivamente por el aborto, aunque sí lo hay, ¿no? Como en este caso lo hace El País, ¿no? Que sí lo hice de forma literal. No, lo peor del País es que la información es totalmente falsa, ¿eh? Porque los médicos decidieron practicar la cesárea sin orden de nadie. Hagámoslo claro. La Corte de El Salvador les dijo, no es necesario porque la vida de Beatriz no está en peligro, continúa con tu embarazo. Los médicos dijeron, continuemos monitoreándola. Llegado a la semana 26, evitemos correr riesgos con Beatriz, practiquémosle una cesárea, no un aborto, una cesárea. Y el médico, que es el doctor Barraón, confirma durante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su testimonio dice, el mejor procedimiento era la cesárea y hubiese sido supremamente peligroso realizarle una interrupción del embarazo porque tendría más sangrado y sería difícil de controlar en Beatriz. Y dice, ¿no? No terminan esto que estaban afirmando sin decir por los lados de que termina muriendo por un leve accidente de moto, ¿no? Que porque 4 años después. Sí, 4 años después de que su salud se viera debilitada debido a que no le practicaron el aborto, ¿no? 4 años después termina muriendo por un accidente leve de moto, leve de moto. Bueno, si quieres, que es la verdadera causa, ¿eh? Qué chistoso. Ya puedes compartir, creo yo que no debes tener problema. Ok, vamos a ver. Este es el doctor Barraón, que fue uno de los médicos de Beatriz. De Beatriz, ¿su vida estuvo en riesgo? La vida de Beatriz en la segunda gestación nunca estuvo en riesgo. Bueno, acá viene una de las partes más graciosas que vas a creerme. Después de que el médico lo dice así de claro, la vida de Beatriz en la segunda gestación nunca estuvo en riesgo, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no le creen. No solo no le creen, sino que entonces dicen, no, pero Beatriz tenía otros riesgos. ¿Por qué no controló esos otros riesgos que al final no se presentaron? Pero yo quiero que tú escuches la respuesta del médico a esta situación realmente absurda. Realmente es absurda. Vamos a compartirlo. No sé si estás viendo mi pantalla todavía. Sigo viendo la anterior. De momento quiero decir a las personas que nos están viendo en este momento que nos pueden seguir en la plataforma de Twitch. Estamos reanudando este proyecto que es poder hacer directos y entrevistas también en esta plataforma, así que les agradecería mucho que se suscribieran a este canal para apoyarnos y también que nos puedan seguir y también seguir a Julián Alvarado en sus redes sociales.
ya que está haciendo un muy buen trabajo. No sé si puedes volver a intentar publicar, compartir, digo. Sí, voy a intentar compartir una vez más, pero antes de continuar con este tema, ya que estábamos hablando del tema de la ideología, lo descabellado que puede ser y lo extrañas que se vuelven estas personas, literalmente, quisiera compartirte el perito pro aborto que llevan ellas ante la corte. Escucha esto y impáctate igual que yo. Mi primera pregunta, doctora, es, ¿usted considera que el que está por nacer es un ser humano? Esa pues es una pregunta que está sin resolver. Yo no creo que sea relevante para la discusión. Sí, yo la verdad, si te soy sincero, yo esperaba esa respuesta por parte de este grupo. Siempre lo han hecho, o sea, siempre intentan evadir porque saben que la evidencia no está de su lado, ¿no? Son ellos los ideológicos, ellos no tienen la evidencia científica de su lado, nunca la han tenido, pero igual obviamente siempre intentan salirse por la tangente. Ese debate igual para ellos no es importante, ¿no? Para ellos, así se comprobara que existe vida allí, que obviamente ya eso está, ya es un hecho, Yo ¿no? creo que a mí me llama la atención es que la pregunta formulada es muy perfecta. Ujú. Ella le dice, ¿usted considera que el que está por nacer, o sea, ya estamos hablando del que está por nacer, es un ser humano? Ujú. Eso no está comprobado. Ujú. Perdóname, dentro del vientre de una mujer embarazada no hay un ovni, no hay un ratón, no hay un gato, no, hay un ser humano. No va a salir otra persona de ahí, o no va a salir otra cosa de ahí. Sí, pero para ellos obviamente así se comprobará, si uno les demuestre, porque hay muchísima evidencia que uno puede utilizar para demostrarles que ya hay una vida, para ellos esa vida no vale, simplemente es descartable y ellos se refieren a ellas como un feto, ¿no? Y a pesar de que en algunos debates yo creo, o sea, no he visto hasta el momento algún abortista que no acepte que la calidad de ciudadano o de persona se gana una vez, es reconocido por el Estado, que en este caso sí sucedió con este caso en particular, en donde, como tú mencionabas anteriormente, ya sí fue registrada en el Estado de El Salvador, es decir, al día de hoy, ella fue persona del Estado de El Salvador, ¿no? O sea, ya no se está discutiendo, no entra básicamente la discusión, ¿no? Si es por vida, porque para ellos, pues obviamente, si vida, para ellas muchas veces eso no es suficiente, tienes que la cualidad de persona que lo único que lo puede otorgar supuestamente es el Estado. Pues bueno, en este caso el Estado sí que lo confirmó, ¿no? Entonces ahí no tienen salida ni por un lado ni por el otro. Y aún así se refieren a ella como producto anencefálico. Ajá. Increíble, ¿no? O sea, un Increíble. nivel de inmoralidad a niveles descarados, ¿no? O sea, salen públicamente a decirlo, a sostenerlo y muchas veces se sienten orgullosas de decirlo, ¿no? Exactamente. Escúchate la juez y yo creo que traumatízate como yo me traumaticé. De la misma, como crisis hipertensiva, eclampsia grave y formas complicadas de la misma, como crisis hipertensiva, hemorragia cerebral, trombosis arterial y venosa, tromboembolismo pulmonar, infecciones postparto y muerte materna. Pero de todos los riesgos, estos, usted me dice que el riesgo que se controló, bueno, y no se menciona el tema psicológico, el riesgo que se controló es el de los polidramios. ¿Y por qué estos no? Y ese Porque sí. no existieron, su señoría. Ujú. ¿Cómo le pides tú a un médico controlar un riesgo que no existe? Ujú. Bueno, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló la manera de pedírselo. Ujú. Le dice, ¿por qué no controlaste estos riesgos? Me da risa, incluso mencionan la muerte materna. Y él dice, bueno, ¿cómo controlo lo que en este momento no existe? Ujú. Los polidramios era lo único que estaba empezando a surgir en Beatriz, que lo menciona el doctor Barrahón, y apenas ven siquiera que existe el riesgo de que avance o que se ponga en una etapa difícil, ellos dicen, practiquemos la cesárea. O sea, la verdad es que El Salvador, como país, buscó proteger ambas vidas y efectivamente lo hizo. Ujú. Efectivamente lo hizo. Increíble, Ahora, ¿no? sí. Ahora este caso tiene ese problema, tiene el problema de que estamos viendo la ideología completa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el caso llega a ella por su comisión y la comisión realmente está parcializada, o así lo siento yo cuando veo su página, cuando los reviso. Yo creo que quisiera leer una cosa, y es como ellos tienen, la comisión como lo tiene, fortalecer los estándares de justicia
reproductiva con énfasis en la despenalización del aborto. Ujú. Así está. ¿Hay imparcialidad? Yo lo dudo. Ujú. No, y pasa no solamente con la CIDH, sino que también con otros organismos internacionales que tienen como visión despenalizar el aborto. Las Naciones Unidas no es un caso ajeno con todo esto, ¿no? Siempre tienen ese sesgo a favor de despenalizar el aborto. Ellos lo llaman salud reproductiva, pero de salud no tiene absolutamente nada, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Y en este caso aún más, fíjate lo que decía el doctor Barrahón durante su intervención que duró más de una hora, y él decía, era más riesgoso siquiera practicarle una interrupción voluntaria del embarazo que una terminación que sería la cesárea que él practicó. Y él dice, la interrupción llevaría un sangrado difícil de controlar más en Beatriz. Ujú. Y la corte no está pensando en el sangrado y lo ha hecho totalmente a un lado. Se los dijo el doctor Barrahón y la corte en eso, los magistrados se daban por no entendidos. Incluso hay una parte muy graciosa, que no debería serlo, pero hay una parte muy graciosa en la que la mayoría de los jueces dicen que no se entienden con el doctor Barrahón, que no le entienden, que no comprenden sus respuestas, no las comprenden por algo muy sencillo, no estaban escuchando. Ellos estaban escuchándose a sí mismos y lo que ellos querían y no estaban escuchando al profesional de la salud que les estaba hablando muy claramente del caso. Y bueno, francamente yo estoy dudando con la respuesta de lo que será el caso Beatriz. Honestamente no tengo fe en que la corte vaya a contestar justamente este caso, sino que siento que ellos ya tienen una respuesta. Yo quiero retrotraernos un poco al hecho de que Beatriz ya era mamá, ya tenía un primer hijo, ¿no? Que esto Ya tenía no se habla mucho, ¿no? Pero la visión de Beatriz con respecto a la maternidad, yo creo que era muy clara, ¿no? En dado caso que le habían sugerido una esterilización. esterilización química y decidió no tomarla, ¿no? Porque quería estar abierta a la posibilidad de estar Ella lo dijo embarazada por claramente, ella segunda vez, quería ¿no? ser madre. Ajá, ella quería ser madre, lo dijo, lo dio a conocer, todo el tiempo estuvo pensando en que quería ser madre y de hecho, una de las cosas más crueles de este caso es ver cómo utilizaron su amor por su hijo para presionarla a solicitar una interrupción del embarazo, cómo ella estaba mentalizada en que si no se practicaba un aborto se iba a morir. Ese era su pensamiento. Si no me practico un aborto me va a morir, ¿quién se va a hacer cargo de mi hijo? Ese era su pensamiento. Y es muy cruel lo que hicieron las organizaciones proabortistas, que por cierto, uno de los médicos que sugiere el aborto en el caso de Beatriz pertenece a IPAS, Ujú, que es una organización que se lucra por aspiradoras abortistas, ujú. ¿no? Entonces, ahí ves la imparcialidad, ¿no? El dinero hace que las personas se olviden de la dignidad humana muchas veces. Sí, sí, sí. Detrás de todo esto no hay más que intereses económicos. Todas estas organizaciones internacionales están muy bien financiadas, tienen un lobby, no solamente político, Efectivamente. sino financiero, que impulsa todo este tipo de medidas, ¿no? Y de litigios estratégicos que se viven en todo el mundo, ¿no? Pareciera que paralelamente se está viendo en todo el mundo, bueno, con excepciones algunas, ¿no? Pero Bueno, acá efectivamente lo hay. De hecho, la CEGIL, que es una de las organizaciones de litigio estratégico en estos temas de aborto, es una de las que está encabezando este tema. ujú, Tenemos a la colectiva feminista para el desarrollo local, que es financiada por Planned Parenthood. Tenemos IPAS, que se lucra del aborto, efectivamente, o sea, vender estas aspiradoras. Y bueno, estas son las organizaciones que están liderando el caso Beatriz con sus intereses económicos, diría yo, asquerosamente expuestos. No existe ninguna duda de ello. ujú. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta y es, ¿qué viene después de este juicio? Que dura 3 horas, lo vi por YouTube y veía que era súper largo, súper extenso. ¿Qué viene después o en qué van? Bueno, ya terminó la etapa de juicio, que era el momento en el que se escuchaban las partes, y ahora viene la etapa en la que los jueces tomarán la decisión. A mí me interesa este juicio y siento que todos debemos estar muy claros con la verdad, porque Ujú, al final, aunque sea Beatriz versus El Salvador, no afectará solamente al país El Salvador, sino que todos los países que hacen parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a verse afectados porque esta decisión se tomará como criterio de decisión o precedente de sus respectivos países. Luego sería muy peligroso
que se abriera la puerta de esta manera. Aunque Colombia está muy mal en el tema de la decisión del aborto, nuestro país es supremamente cruel en esos aspectos, yo pensaría que esto podía llegar a deshumanizar muchísimo más la situación. Y digamos, la Corte, no tengo dudas que la Corte va a ser cruel con Leilani. ¿Por qué lo digo? Porque si recordamos el caso de, creo que era Carmen versus El Salvador, la Corte lo que pedía en un caso de infanticidio, es decir, de una madre que mata a su bebé que efectivamente, bueno, nació y estaba viva, era que hicieran las penas más leves. Luego tenemos una Corte que dice, sí, está mal matar a tu bebé, pero oye, no tanto. No es tan grave, sí. No es tan grave. Entonces, yo francamente, personalmente no le tengo ninguna confianza a la Corte. Siento que para ellos, ellos consideran grave lo que no debe ser grave o no tan, y lo que sí es supremamente grave, que es que una madre acabe con la vida de su hijo, es como, bueno, bájale un poquito, ¿qué te pasa? Básicamente esa es la opinión de la Corte respecto a este tipo de casos. Pareciera como una réplica del caso Roe versus Wade, ¿no? En donde este caso termina impactando a la legislación de forma regional, ¿no? En donde, bueno, lo que sucedió en ese caso en particular se empieza a replicar en todos lados y le sirve, digamos, de antesala para que todos los demás casos similares se deban permitir, ¿no? Y yo creo que también con el caso de El Salvador es demasiado simbólico, más que nada, ¿no? Porque El Salvador es por mucho uno de los países que más defiende la vida, sin lugar a duda, con respecto Sin lugar a dudas. con el tema del aborto. O sea, no hay otro país, ni siquiera, yo creo que en toda la región, como por ejemplo Guatemala, que es la capital pro vida, el país pro vida prácticamente de que del mundo, pero El Salvador yo creo que sí ha dado un ejemplo de resistir frente a viento y marea y lo ha logrado sacar. Creo yo que en este caso es de ejemplo para todos los países que, bueno, Colombia, como lo mencionabas anteriormente, está muy mal, Somos supremamente pero, crueles. pero se llega un momento en donde, bueno, hasta los últimos peldaños de resistencia empiezan a claudicar o pareciera que empezarían a claudicar, ¿no? Ojalá esto no pase. Yo creo que todavía hay algo de esperanza. Tengo No sé vos qué esperanza. opinas. Tengo mucha esperanza por ver los pronunciamientos del presidente del Congreso de El Salvador, Ujú, que dice, aquí eso, olvídenlo, somos pro vida. ujú. Y también tengo un presentimiento, no he visto un pronunciamiento exacto de Bukele en este tema, pero No, no lo tengo tiene. el presentimiento. Lo estoy buscando y no lo encontré. Creo que sobre eso no he hablado particularmente, pero la posición de él, hasta donde yo he visto, es muy clara. En algunos casos, o sea, cuando ha tenido muchísima visibilidad sobre este tema, en una entrevista que le hizo a Residente Calle 13, que es súper izquierdista, súper progresista, Sí. es súper pro aborto, y allí él dice, yo no estoy a favor del aborto en ningún caso. Creo yo que eso muestra obviamente la postura del presidente. Esperaría que se personara un poquito más de este caso. Yo creo que nos va a sorprender. Yo Ujú. siento que va a esperar la decisión y cuando la vea, si llega a ser, como creo yo que será, supremamente negativa para la vida, creo que él va a decir, desconocemos la decisión. Yo siento que él es ese tipo de presidente sin miedo a decirle a una corte claramente ideológica, lo siento, pero no. Con nosotros. Ya lo ha hecho con otras organizaciones, ¿no? Que velan por los Sí. derechos humanos de los delincuentes, ¿no? Y los ha expulsado de su país, ¿no? Cosa que no han hecho otros países, no han tenido los pantalones para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que No, en este y caso... lo mejor de haberlos expulsado es haber dicho de frente que son organizaciones que simplemente buscan lucrarse Ujú. con este tipo de temas y que su interés es simplemente eso, el dinero, y por eso se la pasan defendiendo delincuentes, que la verdad es esa. Nunca los ciudadanos hemos sentido una protección por parte de los derechos humanos de estas organizaciones, pero los delincuentes estoy segura de que sí. La bancada pro vida en Colombia también se ha manifestado. Te escuché por ahí, Sí. ¿no? Nosotros tuvimos, acá es algo muy gracioso. Yo saqué un video mencionando ese tema en mi Instagram, que es Julián Alvarado 92. Yo saqué un video supremamente feliz porque 42 congresistas habían firmado en ese momento Ujú. lo de la vida. Nuestra pronunciación respecto a Beatriz versus El Salvador, defendiendo la vida y pidiéndole a la Corte discernir de las mentiras que les estaban entregando los abortistas.
Y cuando hice el video pensé que esas eran todas las firmas, de repente finalizado el día eran 54 firmas y me tocó dar un retweet corrigiendo. Yo sé que dije que eran 42, pero no, somos 54. Siempre hemos estado creciendo en este aspecto y cada vez son más. De hecho, en toda la región, si no estoy mal, ya sumamos más de 120 congresistas que están dando a conocer la verdad del caso Beatriz versus El Salvador. Esto es una noticia muy positiva que creo yo puede aportar un poco. Yo soy positivo con respecto al apoyo que debería tener el lado pro vida en todo esto, ¿no? Pero también me deja un poco como de sinsabor al ver que toma al final la decisión está sesgada, ¿no? Entonces, bueno, no sería tampoco una sorpresa que terminara fallando a favor de los pro aborto, ¿no? No, yo no me sorprendería. Lo que me sorprendería sería que no lo hicieran, porque viendo los pronunciamientos anteriores de la Corte, no le importa la verdad. Puedo decirlo así, no le importa la verdad. Ellos crean su verdad. Cuando tú ves a la juez responderle al médico diciendo que no le entiende una respuesta supremamente clara, o que él dijo que estaba estable, pero que no existe claridad en que está estable, cuando los documentos dicen está estable, y la juez dice, no, no creo, porque no creo. Escuché que otras personas que dicen que no, pero la persona que dice que está estable es la psicóloga. No, pero yo escuché a otra persona que dijo que no. Entonces, cuando tú te das cuenta que la juez desconoce lo científico, tú dices, está con la ideología a la que le tiene miedo a la verdad. O sea, así lo siento yo. Bueno, excelente, te quiero agradecer por tu participación, también agradecer a las personas que han estado activas en el chat. Sami Pa nos dice, Dios quiera que más gente se nos sume y defiendan la vida. Bueno, yo también lo espero. La nueva derecha dice, no se haga raro escuchar el concepto ahora en adelante de justicia reproductiva. Bueno, ya lo están utilizando demasiado. Y bueno, Juliana, no sé si quieras decir algo para terminar con broche de oro todo esto, no sé qué aporte o qué mensaje quieres mandarle a las personas que verán este video también montado en otras redes sociales. Bueno, aquellas personas que defienden la verdad, yo sé que desanima un poco ver que la mentira tenga tantos espacios, tanta financiación y sean tan consentidos. Pero tengan en cuenta algo, ellos están bajo un interés económico. Ellos no le han dado valor absoluto a lo que tenga que ver con moral, con verdad. Y los que estamos de este lado, que no recibimos ninguna de esas situaciones, lo hacemos por un interés mayor. Es porque recordamos el significado de la palabra dignidad humana, de la palabra verdad y de la palabra amor. El día que perdamos el concepto de esos valores, seguramente no estaremos aquí sino allá. Pero ese seguramente, y tengo total certeza, es el lado que no es correcto. Nuestro lado es el correcto, porque la verdad vence siempre. Y la verdad nos hará libre, que es el mensaje más importante de todos, ¿no? Por eso vence siempre. Podrá parecer que pierde ante el mundo, pero créanme, algunos entenderán este mensaje. Nosotros tenemos la promesa de que la batalla final la ganamos. Sí, eso es lo más importante de todo, ¿no? A pesar de que pareciera que los tiempos que vivimos nos dan derrotas tras derrotas, tras derrotas, ¿no? Pero pareciera que el apocalipsis viene a solucionar todo eso, ¿no? Pareciera que anteriormente creía uno cuando le hablaban del apocalipsis que era el fin de todo, pero con todo esto que estamos viviendo vendría a ser como el stop, ¿no? Bueno, la venida que tanto estamos esperando. Este tipo de situaciones nos dejan ver la diferencia entre la mies y la cizaña, literalmente. Y bueno, ya parece que el tiempo está cerca para la siega, digámoslo así. Porque cuando tú ves tanta gente marcada con la verdad y tanta gente marcada con la mentira, queda claro, o yo digo una cosa, hay personas que le tienen miedo a expresar su fe cuando hablan de verdad. Yo creo que no deberíamos tener miedo porque efectivamente estamos viendo que las cosas se cumplen. Acá nos hablan de partidarios de la vida y partidarios de la muerte. Y bueno, estamos viéndolos. Hay partidarios de la vida y partidarios de la muerte. Y se sienten orgullosos de defenderla y nosotros nos sentimos orgullosos de defender la verdad. Ya está. Así es. Y por eso también de forma insistente nos quieren quitar el nombre o bueno, el apodo que nosotros solemos utilizar que es de providas, ¿no? Nos llaman es antiderechos, ¿no? Y no les gusta que uno los llamen pro aborto, ¿no? O pro muerte. Yo voy a ser sincera, a mí la palabra antiderechos no me molesta.
¿Sabes por qué no me molesta? Porque el derecho es un tema que varía. Ujú. Antes era derecho esclavizar a un negro, había un derecho para eso. Había un derecho para matar a un judío. Lo que me preocuparía sería que me dijeran como si fuera inmoral. ¡Ah! No, porque la moral sí es muy clara, es la distinción del bien del mal, y eso Ujú. siempre lo vamos a tener nosotros. Tenemos una perfecta distinción del bien y del mal. Está mal matar y está bien defender la vida. Así de sencillo es. Por más que muchas veces la ley positiva esté en contraposición a esa ley natural que cada uno de nosotros carga, ¿no? Exactamente. Ujú, Yo creo en la ley natural, esa era la palabra. ujú. La ley positiva variará, pero la ley natural, Sí, ahí inmutable. seguirá. Pues bueno, Juliana, muchísimas gracias por tu participación, muchas gracias por estar aquí, por sacarte tu tiempo, traernos pues todo este caso. Yo creo que muchas personas van a conocerlo por primera vez y bueno, espero tampoco sea la última vez que participas en este canal. No, gracias por la invitación. Bueno, Nos vemos. Juliana, listo. Hasta luego. Bueno. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.